Alberto Despradel, ex embajador dominicano en Haití, está con nosotros a propósito de examinar lo que viene ocurriendo desde hace algunos años y lo grave o delicado de la situación en Haití y cómo podría repercutir en la República Dominicana. Saludos, bienvenido, embajador. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Esperamos desarrollar una jornada beneficiosa para los la teleaudiencia y el pueblo dominicano en general. ¿Es posible que pudiéramos dar un diagnóstico brevísimo y entonces ir al origen o posible origen de la crisis? Situación, un gobierno de un estado débil, muy frágil, que atraviesa una situación compleja porque se fueron derrumbando todas las bases de sostén del orden constitucional establecido en la Constitución de 1987, que establece la existencia en Haití de un gobierno presidencial parlamentario de características completamente diferentes al sistema que prevalece en la República Dominicana. Sin ir a los Duvalier, o no si sería necesario ir allá o hasta Aristide, ¿dónde podríamos situar el origen de lo que vive Haití hoy día? En 1804, tenemos que ir más atrás. Tenemos que ir atrás porque Haití es un estado, fue la expresión de un proceso revolucionario único en su género en el mundo, que no fue un proceso de descolonización encabezado por una élite criolla que rompió sus vinculaciones con metrópolis europeas, como fue el caso en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en México, sino fue un proceso revolucionario que cambió absolutamente el ordenamiento social imperante y las relaciones sociales internas existentes en ese país. Es decir, fue un proceso en 1804 que creó las de esclavos que eran considerados objetos o animales, lo transformó en seres humanos, pero al mismo tiempo desplazó la élite porque fue un total, no hubo una cesación de control de élites, porque fue una ruptura definitiva con el ordenamiento colonial esclavista que se produjo en Haití. Esto creó una sociedad muy especial, con una clase dirigente sin la experiencia del quehacer del Estado y la cultura indispensable para manejar la construcción de una sociedad en función de crear un Estado-nación capaz de asumir su papel en la comunidad internacional. Y quizás por el nivel del abuso y el trato como animales. Desde luego. Y lo duro que fue el ingenio francés. Sí, el sistema de plantación. El sistema de plantación que no fue la hacienda pastoril dominicana, que situó en Santo Domingo Español, totalmente distinto. Quizá por esas durezas también hubo un gran resentimiento. Desde luego, fue una revolución que tuvo características terribles, fue retaliadora, porque eran objetos o esclavos. ¿Eso ha perdurado históricamente o genéticamente? Bueno, histórico-genéticamente. Lo que sí perduró de cara a la etapa republicana que transita Haití desde 1804 hasta hoy es que el clivaje, la clasificación racial de la élite ha jugado un rol determinante. Es decir, la élite haitiana tiene una división somática. Hay una élite haitiana mulata, que asume más o menos el papel tradicional del antiguo colono que fue exterminado por Dessalines, y hay una élite negra que asume un rol identitario con las grandes mayorías negras, pero sin representarla auténticamente, porque ambos grupos de la élite haitiana, ninguno de los dos, en definitiva, ha podido asumir el rol de una élite consciente que construye un proyecto de nación que libera a su pueblo de la miseria, y por esa razón es que Haití se encuentra hoy ocupando el triste lugar de ser el estado más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Embajador, desde Europa ven esta isla con una característica muy sui generis, quizás en el Caribe o en América y en el mundo quizás solo dos lugares tienen dos naciones diferentes, una culturalmente muy diferente, Haití, República Dominicana, y el otro caso de la isla de San Martín, holandesa y francesa, pero conviven sin ningunos problemas como los tenemos acá o diferencias acentuadas. Mucha gente conversando sobre Haití, un tema muy apasionante, dice, ¿por qué es tan diferente? Como lo sitúa el reportaje del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. ¿Por qué tan diferente el territorio de la parte oriental, República Dominicana,
y el territorio de la parte occidental, Haití. ¿Por qué esa diferencia? Porque Haití, nosotros no somos un ejemplo de desarrollo en el mundo, República Dominicana, pero somos una diferencia muy acentuada en la isla en cuanto a esto. Incluso pudiéramos decir que aquí existen dos repúblicas, dos estados de manera formal, República de Haití y República Dominicana, pero hay un estado binacional que resuelve muchas veces los problemas de las dos naciones, el estado dominicano. ¿Por qué esa diferencia? Porque lo que por razones geográficas e históricas nos podría unir o hacernos semejantes es lo mismo que nos separa. Eso es lo que hablábamos. Los proyectos, tenemos un punto de referencia común que es la isla, fundamental e importante, porque compartimos un espacio geográfico con una experiencia de estados soberanos, de dos estados soberanos sobre un concepto insular. Eso nos une geográficamente, pero la historia nos separa. Porque aunque vivimos procesos colonizadores, ambos, uno con la experiencia española y otro con la experiencia francesa, la experiencia francesa fue un proceso colonizador que normó un sistema de producción basado en la esclavitud de explotación terrible, que hizo de Santo Domingo, la colonia francesa, que establecida en la parte del oeste de la isla, la colonia más rica del mundo. Cuando uno se dice que Francia prefirió negociar Canadá que negociar Santo Domingo, ese pedacito de tierra, ellos prefirieron entregar la inmensidad de Canadá y no entregar la pequeñez de Santo Domingo. Pero era que Santo Domingo era la colonia más rica del mundo. Pero esa riqueza no se cimentó en la capacidad creadora del blanco francés, en contrario a la incapacidad del blanco español que estaba hasta aquí. Se cimentó en dos cosas. Primero, que el sistema capitalista, los niveles del sistema capitalista francés eran más avanzados que el español y tenían la técnica y los capitales requeridos para las grandes inversiones que implicaba la producción azucarera masiva y la compra de esclavos, que era la mayor porcentaje en la inversión del establecimiento de una plantación, era comprar los esclavos, los 300, 400 esclavos, que era, digamos, la maquinaria más importante y fundamental de esas estructuras. Pero esas estructuras cimentadas en Haití crearon que los esclavos tenían una duración de vida útil y de vida real de 8 años. Cada 8 años había que cambiar el inventario humano de la plantación. Digo inventario humano sin exagerar, porque cuando usted adquiría una plantación en esa época, en la época de la esclavitud, pues usted adquiría 100 tareas de tierra, una maquinaria, 5 calderas, 5 burros, 3 chivos, 2 vacas, y entonces en ese mismo inventario de los animales estaban un negrito con una mancha, un mulatico, 4 negros barúa. Para la producción de azúcar en ese momento. Entonces, mientras que en la República Dominicana era una sociedad pastoril, que existía la esclavitud ciertamente, pero con relaciones normadas de otro criterio. Apenas teníamos 40 trapiches cuando allá habían 400. En la zona del norte, en la zona norte. Desde luego, porque sí, habían dos polos de producción. Mire, ¿y qué pasa? Eso creó dos realidades. Primero, la caña de azúcar funcionaba ¿con qué? Con la leña. Entonces había que desmontar la tierra para cultivar la caña y había que comenzar a desmontar los bosques que estaban en la montaña para alimentar las calderas de las plantaciones, porque no era carbón de Por eso piedra. la deforestación en Haití. Por eso fundamentalmente comienza la deforestación y cuando viene el proceso revolucionario que queman todo, los haitianos no quieren ser esclavos, suben a las lomas y comienzan a degradar lo que quedaba de la loma, que ya estaba prácticamente deforestada, porque hubo que utilizar masivamente la madera para la producción de la caña de azúcar. Ahora bien, del lado dominicano, del lado español, más tarde dominicano, no pasó lo mismo. Aquí eran estructuras pastoriles, ganaderas, que se desmontó la madera preciosa o la madera, digamos, con valor industrial o utilitario en la zona costanera o costera, pero conservamos la vegetación más o menos. Cuando llega Trujillo en el año 1930, nosotros teníamos una superficie forestal de casi el 80% de la geografía dominicana. Y es Trujillo que comienza con el proceso de corte y tala de las montañas de pino y esas cosas y los aserraderos, y derrumba el espacio forestal al menos del 30%, y con las medidas de Balaguer, en el gobierno de los 2 años, comienza a reforestarse el país. En el 30, ¿cuál era nosotros teníamos 80%, ¿Haití qué tenía? Podría tener, ponle que tuviera el 40%, porque hoy en día nada más tiene menos del 5%, o del 4% del área forestal. Yeah.
Cafecito Santo Domingo. Café Sí, Santo cómo Domingo, no. embajador. Sí, Mejor café del mundo. café dominicano. Café El dominicano. café. Buenos días, señorita. Muchas gracias. Sabor que ni en el aroma. Muchísimas gracias. Viniendo un poquito y necesario este recuento histórico para comprender lo que ocurre, si pudiéramos pasar rápidamente de los Duvalier, Aristide a la situación de hoy, pero sobre todo ese acento en Duvalier y lo que significó y significa Aristide aún en estos esfuerzos, este zigzag institucional de Haití. Bueno, Duvalier rápidamente fue la expresión aberrante del pensamiento negrerista de la élite negro haitiana. Como yo le dije hace unos minutos, la élite haitiana tiene dos grupos, dos estamentos bien definidos, los mulatos y los negros de la élite. Y esos negros han articulado un pensamiento que reivindica todos los aspectos de la vida histórica, folclórica, cultural, social, étnica del pueblo haitiano y constituyeron hacia 1930 con Jean Paresmar lo que se llamó la negritud, que fue el fundamento que reivindicó el ser negro de cara a su existencia en el planeta y en la humanidad. Y fue Duvalier con Loemier Saint-Denis, pues dos pensadores de esa escuela, los Griot, que articularon una expresión política en 1957 y crearon esa dictadura, ese fascismo negro, como lo llamó Gerard Pierre Charles, que se caracterizó desde luego por reivindicar las banderas del nacionalismo negro haitiano, pero a costa de miles y miles de muertos y una de las dictaduras más sangrientas que ha conocido la historia de nuestro continente. Duvalier pasado, en la década del 80, a mediados de la década del 80 del siglo pasado, pues comenzó un proceso de tránsito que entiendo difícil y complejo hacia la democracia y la creación de un sistema de derechos, un Estado de Derecho en Haití. En ese sentido, el duvalierismo fue una experiencia traumática pero aleccionante, que no termina de entender una parte fundamental de la élite haitiana, que el problema no es de raza, sino el problema es de proyecto nacional. Usted mencionó a Gerard Pierre Charles, Sí. un historiador, sociólogo haitiano. Tuve la oportunidad de conocerlo y entrevistarlo. ¿Por qué la élite intelectual haitiana, no sé si estoy equivocado, y la élite intelectual dominicana no han acercado más esas coincidencias de los dos pueblos, que en algunos momentos difíciles de ambos hubo la solidaridad expresada en las armas, tanto de dominicanos para con Haití como haitianos con República Dominicana? ¿Por qué no se ha hecho un esfuerzo mayor de los seres que han pensado bien, con profundidad, sin prejuicio, que ha habido de parte de gente que muchas veces se ha beneficiado más por mantener ese estadio de anti-haitianismo y de antidominicanismo en uno y otro lado? Mira, sí se está haciendo un esfuerzo histórico de hace muchos años. En el siglo XIX, pues, hubo una expresión real, que fue cuando llegó el momento de defender la soberanía dominicana frente a las veleidades anexionistas del general Santana. El Estado haitiano, encabezado por el presidente Jeffra, fue bastante solidario con la defensa del ordenamiento soberano dominicano y participó de manera masiva en el proceso conocido en nuestra historia como la restauración o el gran proceso de la consolidación de la independencia dominicana. A partir de esa etapa, pues floreció en las relaciones dominico-haitianas un periodo de tranquilidad y de armonía. Y no Sánchez entra desde Haití. Sí, Sánchez entra desde Haití porque no podía entrar por otra parte. Por eso. Pero siempre diciendo... Encontró la solidaridad. Siempre diciendo que aunque encontré solidaridad en Haití, yo soy la bandera dominicana. Sí, claro. Que esto es, no entro por aquí sin compromisos que comprometan la existencia nacional del pueblo dominicano. Mira, lo fundamental es que los intelectuales haitianos y dominicanos sí han tenido grandes encuentros. En los años 70, en 1972, 73, por ahí, se celebró en la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México un encuentro promovido por el pensador haitiano Gerard Pierre Charles, que entonces era profesor de historia o de sociología en esa facultad en la Universidad Nacional de México. Y ahí a ese encuentro fueron prestantes intelectuales dominicanos y haitianos, que fue el primer diálogo frontal que se hizo de intelectuales dominicanos. Yo tengo entendido que ese encuentro de parte dominicana asistieron Hugo Tolentino,
Emilio Cordero Michel, si yo no recuerdo, pienso que fue Franklin Franco, mi hermana Lil, y de los parte de los haitianos, pues estaba Cari Héctor, Gerard Pierre Charles, Susi Castor, una playa de pensadores haitianos y haitianas que comenzaron a esbozar un proceso de conocimiento mutuo, no de entendimiento, de conocimiento mutuo. Desde luego que, como tú dices, que en todos los grandes momentos de la historia dominicana hubo la presencia solidaria de los más consecuentes militantes haitianos en la época de la intervención norteamericana, en la época de la restauración y recientemente, no tan recientemente, hace 50 años ya, en el proceso de Abril, la revolución de Abril, la revolución de los sueños. Ya vio el poeta haitiano. Estando el comando haitiano, encabezado por los hermanos Fred y René Batista de la Fuerza Armada Revolucionaria Haitiana, una estructura político-militar establecida en la República Dominicana, dirigida por los hermanos Batista, que ambos fueron cabezas de un comando haitiano. ¿Cuántos presidentes de origen haitiano hemos tenido en República Dominicana? Ay, muchacho. Cuéntemelo, por favor. Ay, muchacho. Balaguer era de origen Lilis. haitiano. No, comienza por Balaguer. Ok, Balaguer, Joaquín Balaguer Balaguer. era de origen haitiano. Lespierre. No. Ricard. No, Ego. Heró. Era vinculado por su madre con el presidente Ulises Heró. Sí. Por eso era que Balaguer tenía haitiano. El presidente Trujillo. Trujillo. Por los Chevalier. Chevalier. Y el presidente Ulises Heró. Lilis. El presidente Luperón. Luperón, que era Duperón. Exacto. En fin, el problema, exacto, pero no se asombren que Trujillo siendo nieto de haitiano, encabezara la masacre cuando los dictadores haitianos lo que matan es haitianos, no matan pero japoneses. Mire, cuando Jamar habla de los intelectuales, usted tuvo que irse a los 70 en UNAM. Sí, pero hay eso todavía. Eso no se ha sistematizado. Y a veces actuamos de coyuntura de este lado, nos alarmamos dependiendo de donde esté ubicado cada quien, de aquel lado se dan pronunciamientos, sí. Hay expresiones a través de los medios de comunicación, de aquel lado también, sí. Y bueno, y parece que es un desencuentro permanente, en vez de abonar el entendimiento, las élites o los intelectuales en sentido general. Y quizá también esa ha sido una de las debilidades de ambos lados, sí. De que no nos hemos acercado. Cuando los intelectuales se acercan, hay mayores posibilidades de abonar otros acercamientos, otros encuentros. Hace una semana circuló, la revista cultural más importante de Haití se llama Conjunción, que es digamos, una revista cultural que se edita en Puerto Príncipe desde los años 40 por el Instituto Francés de Haití, que es un instrumento, digamos, cultural de la embajada francesa en la capital haitiana. Y la última edición fue el resultado de una jornada de reflexión, un seminario sobre las relaciones dominico-haitianas que se realizó en Puerto Príncipe hace unos meses sobre el tema de las relaciones dominico-haitianas. Pero no podemos olvidar que hay un problema que dificulta y hace más compleja esa tendencia hacia el acercamiento despojado de pequeñeces y de trapisondas. Y es que la otredad que define la dominicanidad es Haití. ¿Cómo es eso, el concepto? La separación. Sí, correcto. Mira, todo proceso de definición de una entidad nacional implica necesariamente establecer una diferencia con alguien o con algo que permita validar lo que somos. Existencia, sí. La existencia propia de nosotros mismos. Esto es, hay que definir un otro para ser uno mismo. Nosotros somos diferentes. Venezuela fue con Bolívar diferente a España y el otro era España. Y todos los valores que se negaban era España o lo español. Ahí hay materialismo dialéctico, ley, negación de negación. Surge la flor del fruto. Nosotros somos el fruto, Haití es la flor. Sí y no, porque uno y otro fuimos parte de una tragedia o una comedia o una escenificación de un estar en la vida que nos obligó a ser. Mira,
nosotros teníamos que crecer. Haití debía ser lo que es, pero bien. Lo que ha pasado en Haití es que fracasó el proyecto de nación porque no hubo una élite capaz de articular ese proyecto de nación y ejecutarlo de manera precisa, clara, ecuánime y prudente. Fracasó. Sí. Ahora, ¿qué se puede hacer para dar un salto al momento actual? Porque Haití está intervenido, Naciones Unidas está ahí militarmente, hay un gasto en temas militares anuales que es una barbaridad, no se avanza a nivel institucional, hay una situación ahora muy difícil, la comunidad internacional está, pero no está. ¿Qué hacer? Y se fracasó. ¿Cómo hacerlo viable o un camino hacia esa viabilidad? ¿Cuál podría ser el camino? Mira, es una situación compleja porque es un Estado frágil que ha llegado a un nivel de disolución de sus instituciones y de su sustento geográfico y humano, que requiere de la aplicación, la dedicación y un gran esfuerzo. Lo primero que ahora mismo es conveniente es lograr la legitimidad de la élite que controla el poder para que le permita organizar en los próximos meses un proceso comicial que le dé al Estado haitiano las instituciones fundamentales que le permitan actuar con tranquilidad y proyectar con tranquilidad de las cosas. Esto es, hay que buscar una dirección que sea lo suficientemente legítima, que se constituya como dirección e interlocutor hacia la comunidad internacional en la que estamos nosotros. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer, o que se debe hacer, es asegurar una relativa tranquilidad que le permita a Haití celebrar las elecciones municipales para tener un poder municipal legítimo, parlamentaria para dotar a Haití de un parlamento en un sistema parlamentario como es el haitiano y un nuevo presidente. Después viene el después. Y después hay todos los grandes desafíos, porque Haití hay todo que hacer, tenemos que hacer, reforestar el país. El agua, los recursos hidráulicos fundamentales, producción de energía eléctrica, tenemos que preservación del mar territorial, tenemos que librar las grandes batallas de la educación y la salud, tenemos que librar las grandes batallas del trabajo para los haitianos, tenemos que manejar el trabajo de la migración válvula de escape, de las tensiones sociales que conoce Haití, que afectan su entorno geográfico fundamentalmente y principalmente la República Dominicana. Ahora, el papel de la comunidad internacional en todo esto, a veces de los sectores dominantes en la comunidad internacional, digamos Estados Unidos, dan fórmulas, que ha sido uno de esos problemas en Medio Oriente, que a veces se quieren imponer fórmulas de concepciones distintas en escenarios totalmente diferentes. ¿Cuáles serían las fórmulas que los haitianos asuman, asimilen, entiendan, y en función de ese desarrollo histórico que hemos examinado aquí? Porque de repente llega Clinton o viene Canadá, un francés, y dice la democracia, y esta es la fórmula de la democracia. Elecciones, esto es así. Y ocurre que ese traje no se puede colocar ahí. Usted tocó lo fundamental, es que desde 1915 la gran potencia del norte entendió que había que construir un ordenamiento democrático con el flujo atraído por los marines que desembarcaron un día de primavera en Puerto Príncipe. Y el problema fundamental no es imponer, sino dejar que los haitianos construyan una democracia haitiana para la sociedad haitiana. Pero no una situación de origen misma provocada por los haitianos cuando se ponen ese flujo que usted dice europeo, un sistema político presidencialista parlamentario, cuando estamos hablando de un origen de grupos humanos de hasta 22 tribus, se habla de conformación de más tribus traídas desde África. Con diferencias entre ellos mismos. Entonces, yo le digo, no es el sistema político mismo. ¿Ese lío, por ejemplo? El sistema político mismo demasiado adelantado, presidencialista, parlamentario. Para elegir un jefe de gobierno tiene que el Congreso decidir que se va a poner un presidente, un jefe de gobierno. Imagínate, esa situación. Primero hay que decir que en África
hay muchas nacionalidades, pero en Haití está África. El único país africano es Haití, porque cuando tú vas a África, se expresan y se presentan 1000 nacionalidades. Hay países que tienen 300 dialectos, que de un poblado a otro cambia totalmente la manera de expresar las cosas. En Haití se expresa diferencia lingüística en una zona muy diferente a otra. No, el creol haitiano tiene modalidades de palabras y fonético, el creol del norte al creol del sur, pero la constante de la comunicación es fluida. Como un cibaeño y un sureño. Sí, aquí, por correcto. Hay que hay que construir un órgano electoral Sí, primero, sí. para entonces que ese órgano legitimado ya organice las elecciones. Pero ocurre que Martelly concluye en mayo. No. Martelly concluye a finales de año y debe entregar su mandato de 5 años y debe entregar su mandato presidencial en febrero del año que viene. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Pero es un proceso. Sí, es un proceso. Un proceso Usted lo acaba de difícil. decir, es un proceso. Entonces, ya ayer se constituyó el gobierno que se está juramentando hoy. Es un gobierno, digamos, de apertura, en el que es interesante resaltar que hay como figuras nuevas en la presencia del gobierno y con ministerios, digamos, que son clave. Está Víctor Benoit, que es uno de los líderes históricos de los socialistas, de los socialdemócratas. Está Ariel Henry, también uno de los líderes históricos de los socialistas. El primer ministro Evan Paul es un hombre de Aristí, ¿se puede decir? No. Evan Paul es una personalidad muy interesante porque es un artista. Tú sabes que él lo que es artista. Plástico. No, artista plástico no, dramaturgo. Sí. Él tenía un grupo, Una compañía. un grupo que se dedicaba a eso y es periodista, colega de ustedes. Creador de opiniones. Nacido del norte de Haití, es un negro del norte de Haití, y con una gran presencia en en los barrios pobres y de clase media de la capital haitiana, antes del terremoto, porque después del terremoto hubo un reordenamiento poblacional. ¿Hay mucha diferencia entre este nuevo gobierno y el anterior? No. En la República Dominicana podríamos decir que fue una continuación reforzada de lo mismo, reforzada con la presencia de otra gente. Pero lo que se llegó, la comunidad internacional y todos los actores en la vida política haitiana, digamos, racionales, entendieron que había que buscar una solución a la crisis preelectoral y se acordó aceptar la legitimidad del presidente Martelly y permitirle constituir o conformar un gobierno con la responsabilidad fundamental de administrar la organización de las elecciones en el aspecto administrativo y político, y que se propicie la conformación de un consejo electoral provisional elegido por 9 sectores de la sociedad haitiana que no son partidos políticos. Qué difícil. Bueno, son sectores bien definidos, el sector patronal, el sector sindical, los periodistas tienen uno, las mujeres tienen otro, los obispos de la Iglesia Católica tienen uno. ¿Y los blancos no tienen? ¿Qué fecha los blancos. Los blancos. Los blancos no pueden ni respirar en Haití. En los coros, aunque no participen en el canto, el que dirige es el que está enfrente. El blanco dirige. Mire, Evan Paul y Martelly no pueden ser candidatos, según ese No, acuerdo. imposible, no pueden ser, ni No los pueden ministros ser. tampoco. El Consejo Electoral ya fue elegido como parte de ese acuerdo. Sí, fue proyectado como fue parte proyectado. O sea, se decidió, vamos a hacer un consejo electoral que serán ¿El elegidos. cómo se decidió? Sí, ¿cómo? Los periodistas van a presentar uno, las mujeres van a presentar uno, la Iglesia Católica va a presentar uno, las iglesias reformadas van a presentar uno, las mujeres van a presentar uno, los patrones van a presentar uno, los sindicatos, los agricultores, en fin. Finalmente, y muy brevemente, ¿saldrá camino con estas fórmulas Haití? En el país de Haití Tomás, porque yo repito que Haití es el único país del mundo que tiene un apellido, en el país de Haití Tomás, el sol puede salir en Occidente. Alberto Espradel, ex embajador dominicano en Haití, estaba con nosotros en interesantísima conversación sobre la historia y realidad de Haití, nuestro vecino. Gracias a él, a ustedes, mañana estaremos de nuevo aquí en A Diario.